Hola, estimados oyentes, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Recordando a Gurdjieff por Fritz Peters, capítulo 40. El interés que comencé a tener en el aspecto teórico del trabajo de Gurdjieff en el Prioré fue interrumpido cuando recibí dos cartas poco antes de Navidad del año de 1928. Una era de Jane, que había arreglado que Tom y yo pasásemos las Navidades con ella en París. Según entendí, aquello iba a ser una reconciliación entre ella y yo. La segunda carta era de mi madre, de Chicago, que había convencido a mi padrastro de que había llegado la hora de que yo volviese a los Estados Unidos. Incluso había una carta adjunta de mi padrastro en la que me pedía que volviese y me aseguraba que me mantendría, recibiría educación y sería bienvenido. Mi decisión fue instantánea y no tuve conflictos internos. Quise volver a América. Como la carta de mi madre decía que James no sería consultada ni notificada hasta que yo hubiese dado una respuesta, decidí no mencionar la posibilidad de mi marcha de Francia hasta después de Navidad. Fuimos a París por Navidad y me reconcilié con Jane. Como nuestra relación había sido siempre muy explosiva, una vez que hubimos enterrado el pasado de manera muy emocional, no pude ocultar mi resolución, pues creí que no debía esconder mis intenciones y deseos una vez que estábamos de nuevo en buenas relaciones. A causa de mi reciente buena voluntad hacia James, le dije con franqueza que quería volver a los Estados Unidos. Pero me había olvidado de que como era menor, no podía dejar de estar bajo la tutela de Jane y que tenía que quedarme en el Prioré hasta que tuviese la edad. Sería aburrido y no tendría interés en intentar describir los 9 meses siguientes. En lo que respecta a mi participación voluntaria, yo podía haberme marchado del Prioré aquel mismo día. Aunque continué ejecutando de manera irregular todos los trabajos que me fueron asignados, mi recuerdo de toda aquella época no es más que un borrón, intercalado solamente por cartas de América y de París, visitas de James al Prioré con el propósito de más discusiones, además de conferencias y consejos de muchos de los alumnos mayores a los que James había involucrado. Todo ello, como de costumbre en mi caso, solo sirvió para aumentar mi determinación de marcharme a toda costa. Me sorprendió en particular que durante todo aquel verano no se incluyese a Gurdjieff en el asunto de mi partida. Al fin se le incluyó al principio de la primavera. Supongo que a causa de la influencia y la persistencia de mi madre y mi padrastro, que para entonces incluso me habían comprado un billete y había llegado, probablemente, hasta a amenazar con tomar alguna medida legal, aunque de esto yo no tengo conocimiento personalmente. En cualquier caso, algo había ocurrido para que Jane considerase aceptar mi marcha. Sus razonamientos tomaron ahora la forma de llamadas a mi buen sentido, en vez de simples y directas amenazas. Me llevaron a ver a Gurdjieff a París en vez de al Prioré. Fui en compañía de James al café de la Paix, que era el lugar usual donde Gurdjieff escribía cuando estaba en París. Fuimos por la tarde y Jane habló largamente. Expuso todos sus razonamientos. Lamentó mi resistencia y el hecho de que yo no comprendiese ni me diese cuenta de que estaba rechazando la mayor oportunidad de conocimiento y de educación que jamás tendría. También se extendió sobre el tema de su posición legal. Como de costumbre, Gurdjieff escuchó cuidadosamente y pensativamente. No obstante, cuando ella terminó,
no dijo mucho. Me preguntó si había escuchado todo lo que ella había expuesto y si había considerado la situación. Dije que lo había hecho y que mi decisión permanecía invariable. Entonces le dijo a James que aunque no creía que fuese de mucha utilidad que ella siguiese discutiendo conmigo sobre mi decisión, él consideraría la situación y hablaría conmigo personalmente en un próximo futuro. Después de dejarle, James me explicó que para que yo me fuese sería necesario anular mi adopción. Esto no se relacionaba con Tom de ninguna manera, lo que solo podía ser hecho a través del consulado americano en París, que era muy difícil y sería incluso imposible, y también que no estaba causando más que un montón de problemas para todos, además de que rechazaba la oportunidad de toda una vida. Lo único que pude hacer fue escuchar, y mientras me preguntaba cuándo pararía de enojarse conmigo, me refugié en el silencio más absoluto. Gurdjieff me habló cuando ambos estuvimos de vuelta en el Prioré, pero brevemente. Dijo que quería saber si yo había tomado en consideración y había evaluado escrupulosamente mis relaciones con mi madre, con James y con él mismo y la escuela, y si después de eso todavía quería volver a América. Respondí que creía haber hecho lo mejor posible y que había estado muy descontento con Jane durante muchos años. Con respecto a él y al Puré, no sentía un particular deseo de irme de la escuela o de separarme de él, pero que quería estar con mi propia familia, que yo era americano y que de todas formas no me quedaría en Francia el resto de mi vida. Sentía que yo pertenecía a América. Gurdjieff no puso objeciones a todo esto y dijo que él no se opondría a que me marchase y que cuando James le consultase se lo diría así. El efecto que tuvo la decisión de Gurdjieff de no oponerse fue notable. James no solo capituló, sino que vino al Prioré y me comunicó que todos los pormenores habían sido arreglados: billete, pasaporte, papeles legales, etc. Me iba a marchar en unos pocos días y ella me acompañaría a Cherburgo para embarcar, así como también Tom y un amigo de ella. Yo creí que era un viaje innecesario y protesté diciendo que podía coger el tren, pero ella insistió en hacer el viaje conmigo para llevarme hasta el barco. Me despedí de Gurdjieff temprano en la tarde del mismo día que me iba. Él se iba a París y no estaría cuando nos fuésemos. Como de costumbre, se congregó una multitud en la entrada del edificio principal alrededor de su coche y se despidió de todos. Yo me quedé atrás y entonces, llegado el momento, me sentí deprimido e incierto. Cuando iba a entrar al coche, me hizo señas para que me acercase. Fui hacia él. Me estrechó la mano al principio. Me miró con una sonrisa y me dijo, y creo que más bien con tristeza: no estés triste. Quizás volverás un día. Recuerda que en la vida puede ocurrir cualquier cosa. Fue la única vez en muchos meses que lamenté mi decisión. Fuera lo que fuese aquello que me había ocurrido en el Prioré, lo que había experimentado o aprendido, mi afecto por Gurdjieff no había disminuido. Me di cuenta, aunque no inmediatamente, de que si él hubiese planteado en cualquier momento el asunto de mi partida sobre un nivel personal, emocional, sería el fin de mi asociación personal con él, probablemente no me hubiese marchado. Él no lo hizo. Como he dicho, a mí siempre me parecía que jugaba limpio.
Finaliza aquí el capítulo 40 del libro primero de Recordando a Gurdjieff. Muchas gracias por haber escuchado.